La Iglesia de Restauración, Apóstoles y Profetas presenta al pastor y conferencista Hernán Sauceda con el tema Apocalipsis, volumen 2. Para pedidos de este y otros temas, visite Librería Restauración, ubicada en el 880 de la Bonifant Street, Silver Spring, Maryland, 20910, o llame al pastor Vicente Hernández a los teléfonos 301-681-6419, 301-562-4005, al celular 240-372-4923, o visite nuestro sitio web www.libreriaderestauracion.com. Este es el segundo volumen sobre el estudio del libro de Apocalipsis, y concluimos el primero analizando el juicio del jinete montado en caballo negro, correspondiente a la apertura del tercer sello. Ahora vamos a entrar al siguiente juicio y citamos: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. En este cuarto jinete vamos a notar algo que no tienen los anteriores, y es que es el único que trae nombre. Se llama Muerte, nombre que por cierto no es nada agradable, pero además trae también un compañero inseparable, que es el infierno. Por otra parte, también en este juicio se da el número de muertos que causará el caballo amarillo, y es la cuarta parte de la población mundial, equivalente a unos 2.000 millones de personas, pues a finales del siglo XX, que ya pasó, el mundo sobrepasaba a los 6.000 millones. Aquí vamos a ver también que se mencionan 4 clases de muertes, comenzando con la espada, o sea, guerra entre naciones. También habrán multitudes en protestas mundiales y enfrentamientos raciales, donde habrá mucho derramamiento de sangre. Solamente para una muestra, observemos en la televisión lo que ocurre casi a diario en la Franja de Gaza, los enfrentamientos entre palestinos e israelíes, donde por lo general siempre hay muertos y heridos. Y esto, por supuesto, que es en menor escala, porque en el juicio del caballo amarillo, la violencia será mucho mayor. Pero además de las muertes violentas, también aparecen el hambre, haciendo estragos en la cuarta parte de la tierra. Pareciera que los alimentos van a escasear en esos días. El Señor Jesucristo profetizó que en el tiempo cercano a su venida, cuando la tribulación esté en su apogeo, una de las señales importantes será el hambre. Mateo 24:7. Por ejemplo, la nación de la India, que figura entre las 8 naciones en el mundo que posee armamento nuclear, sin embargo, es donde el hambre se ha dejado sentir con más fuerza en estas últimas décadas. Y en algunas ciudades hay carros recolectores de cadáveres que salen por la mañana a recoger a los que murieron la noche anterior, y que algunos están tirados en las orillas de las calles, principalmente niños y ancianos que han muerto de hambre. Estos cuadros, por supuesto que son muy dolorosos, pero en el juicio del caballo amarillo, esto será mucho mayor que ahora. Pero además del hambre también habrán muertos por mortandad. Sobrevivido a los juicios de la violencia y del hambre, y por causa de que una gran parte de estos muertos no son enterrados, al descomponerse empiezan a producir epidemias, tal como sucede también después de un terremoto. Cristo también habló de epidemias o pestes como una señal antes de su segunda venida.
Mateo 24:7. Ahora veamos la cuarta muerte, que es causada por el caballo amarillo, y es por causa de las fieras de la tierra. Para que este juicio se lleve a cabo, es necesario que las bestias abandonen la selva para invadir las ciudades. Y creemos que por causa de los gases tóxicos que se usarán en ese tiempo, estos gases pueden venir de las armas químicas que hoy tienen muchos países. Explicamos que las bombas químicas son diferentes de las bombas atómicas. Las bombas atómicas matan por explosión, por onda expansiva y radiación. Las químicas matan por gases envenenados que se riegan por el aire y envenenan el oxígeno y el hidrógeno, y por supuesto que causan muchas muertes. Las fieras también son impactadas con estos gases y tendrán que salir de sus madrigueras para entrar a la selva de asfalto, y los hombres se espantarán cuando vean esta clase de visitantes, que su misión será matar todo lo que encuentren al paso. Tal vez a este juicio fue que se refirió el profeta Amós, y citamos: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra». Libro de Amós, capítulo 5, versículos 18 y 19. Por su parte, el profeta Jeremías hace mención de este juicio que provocará el caballo amarillo, donde la muerte se presentará en 4 formas, y citamos: «Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir». Libro de Jeremías 15, versículo 3. Explicamos que estos juicios serán inevitables, nadie los podrá detener, pero todavía hay tiempo de escapar de ellos, si los entendidos abren sus ojos y también su corazón para recibir al Señor Jesucristo, y de esta manera cambiar el castigo y la condenación por la salvación y la vida eterna. Y así concluimos con el estudio de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora pasamos a analizar la apertura del 5º sello, y dice Juan: «Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Estas almas que están bajo el altar son los creyentes que estando en la tierra murieron por defender su fe en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 24 encontramos que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Aquí no dice que la sangre de Cristo es mejor que la de Abel, sino que habla mejor. ¿Por qué habla mejor la sangre de Cristo que la sangre de Abel? Porque la sangre de Abel pide venganza, Génesis 4:10. Y después de Abel, todos los santos que aparecen en la apertura del 5º sello, todos ellos piden venganza. Por el contrario, la sangre de Cristo no pide venganza, sino que pide perdón para todos aquellos que han tomado parte en su muerte en la cruz. Él exclamó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23, versículo 34. El 5º sello representa el grito de venganza de todos aquellos que murieron por causa de la palabra del Señor. Ahora pasamos a analizar la apertura del 6º sello, y dice el apóstol Juan: «Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. En este juicio se puede notar una coalición entre el cielo y la tierra, porque en primer lugar se habla de un gran terremoto, que podríamos calificarlo como de 8 a 9 grados en la escala de Richter. Los terremotos que han habido nunca han pasado de 8 grados.
El que ocurrió en El Salvador el sábado 13 de enero del año 2001 a las 11:35 de la mañana causó la muerte a más de 700 personas y fue de 7.8 grados en la escala de Richter. También el 26 del mismo mes de enero del año 2001 ocurrió otro terremoto en la India que causó más de 20.000 muertos y más de 36.000 heridos. Y muchos, por supuesto, damnificados. Con la apertura del sexto sello, será mayor que todos los terremotos que han habido, este terremoto, porque se habla de un gran terremoto que causará desolación y muerte en muchos países del mundo. Pero además de este terremoto, que es producto del juicio del sexto sello, también toman parte los cuerpos celestes, ya que el sol se pondrá negro, la luna se volverá roja como la sangre, y las estrellas caerán del cielo a la tierra. Explicamos que la tierra está cubierta por una atmósfera que tiene una longitud de 1000 kilómetros, y nos protege de los cuerpos extraños que vuelan por el espacio, como ser los meteoritos, aerolitos, cometas, etc. Pero cuando ocurra el juicio del sexto sello, pareciera que Dios va a abrir la atmósfera para bombardear la tierra desde arriba. Si en los juicios anteriores se usan bombas atómicas, estas podrían afectar la atmósfera, ya que científicamente y por ensayos que se han hecho, se ha podido comprobar que el humo espeso y los gases que despiden estas bombas pueden llegar a oscurecer el sol, y en este caso sería oscurecer la atmósfera, para que no penetren los rayos del sol hasta la tierra. Explicamos que el sol está a una distancia de la Tierra de 150 millones de kilómetros, mientras que la luna, que solamente la tenemos a una distancia de 384.000 kilómetros de la Tierra, esta tomaría un color rojo como color de sangre, por causa de explosiones nucleares. Por otra parte, Dios puede usar también el método que usó en los tiempos pasados. Por ejemplo, cuando atacó a los ejércitos de Sísara, que peleaban en contra de Israel al mando de Débora y Barak. Dice la Escritura: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Libro de Jueces, capítulo 5, versículo 20. Y lo mismo había sucedido anteriormente, cuando Josué peleaba contra 5 reyes amorreos, que Dios no solamente detuvo el sol en el espacio, sino que también lanzó desde el cielo grandes piedras de granizo, y fueron más los muertos por estas piedras que los que murieron a espada. Libro de Josué, capítulo 10, versículos 11 al 13. Por eso no sería raro que el Señor usara también esos mismos elementos para el juicio del sexto sello. La única diferencia sería que en aquel tiempo el juicio fue solamente para los enemigos de Israel, pero aquí sería para todo el mundo. Y podríamos llamarle a este juicio la guerra de Dios contra el hombre, donde todo el mundo de todas las clases sociales estarían involucradas, y también civiles como militares, ricos y pobres se espantarán, y correrán a refugiarse en las cuevas y en los montes, y hasta pedirán en ese tiempo a los peñascos que los aplasten, porque reconocerán que la ira de Dios ha venido sobre ellos. Apocalipsis 6, versículos 17 y 18. Le recomendamos que si quiere evitar estos juicios, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y escape por su vida. Explicamos que falta la apertura del séptimo sello, pero lo estudiaremos más adelante, porque vamos a seguir el orden bíblico. Y a continuación entramos al capítulo 7 de Apocalipsis, que dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7,
versículos 1 al 4. Los 4 ángeles que detienen los vientos tienen el poder y la orden de hacer grandes estragos, tanto en la tierra como en el mar. Pero antes de empezar su macabra tarea de destrucción, se les da una orden, y es que se detengan hasta que sean sellados los siervos de Dios, que en este caso son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y estos serán salvos después del arrebatamiento de la iglesia, y predicarán el reino de Dios por todo el mundo. Continuaremos. Anteriormente mencionábamos a los 144,000 sellados, y que todos ellos serán judíos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Pero en la lista de estas 12 tribus notamos que falta una, y es la tribu de Dan, y en su lugar aparece Manasés, el hijo de José. Según la opinión de algunos estudiosos de la profecía apocalíptica, la razón por la cual Dan ha sido excluido es que de esta tribu saldrá el anticristo, y hay una base en la Biblia para pensar que esto puede ser así, y es con respecto a la profecía que dio Jacob acerca de sus hijos antes de morir. Y vamos a citar esta profecía. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49, versículos 16 y 17. Aquí Dan es comparado con una serpiente, y ya todos conocemos que la serpiente es un tipo del diablo, y el anticristo será conocido como el hijo de Satanás, que hará el papel de una serpiente, y con su astucia engañará al mundo en el inicio de su gobierno, y hará un pacto con la nación de Israel, y al final los judíos se darán cuenta que han sido traicionados, y anularán el pacto que habían contraído con él. El profeta Isaías lo describe de esta manera: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 18. Por esto creemos que la profecía de Jacob es encaminada a un futuro dictador mundial, que será un judío de la tribu de Dan, y por esa razón es excluida de la lista de los 144,000 que serán sellados con el sello de Dios. A continuación, el apóstol Juan ve en el cielo una multitud de gente salva con vestidos blancos y con palmas en las manos, y que son personas de todas las naciones del mundo que han entregado sus vidas por Cristo, y han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Aquí vemos la gran misericordia de Dios, que aún en medio de sus juicios, Él extiende su mano para salvar, como dice Isaías 59, versículo 1. Ahora pasamos al capítulo 8 de Apocalipsis, y vamos a enlazar de nuevo con la apertura de los sellos, ya que faltaba el último, el número 7, y citamos: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Este silencio puede significar una pausa por los juicios anteriores. Aquí todo el universo se pone en calma, y algunos se preguntan que cómo es posible que se decrete en el cielo un silencio como de media hora, cuando allí la alabanza es continua, según Apocalipsis 4:8. Podemos creer que Dios decreta este silencio como para dar una tregua y al mismo tiempo una oportunidad a los pecadores que todavía vivirán en la tierra, para que se arrepientan, máxime cuando han visto caer a millones bajo el golpe de los juicios anteriores. Porque después de este silencio aparecen los portadores de los siguientes juicios, y dice Juan: y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8, versículo 2. Estos 7 ángeles con 7 trompetas representan los juicios intermedios entre los sellos y las copas de la ira de Dios. Pero antes que los ángeles empiecen a sonar las trompetas,
Otro ángel viene y se para ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Luego este incensario es lleno del fuego del altar y fue arrojado a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Con esto nos damos cuenta que nuestras oraciones suben de la tierra al cielo, pero llegará el día cuando Dios las devolverá del cielo a la tierra como castigo para los impíos. Esto quiere decir que las oraciones son una bendición para los que oran, pero una maldición para los que nunca han orado. Ahora, con respecto al terremoto, la Biblia no dice dónde tendrá su epicentro. Lo que sí sabemos es que va a sacudir a toda la tierra, pero no todos morirán, porque Dios los va a ir enjuiciando poco a poco con los juicios restantes. Y de inmediato pasamos a los juicios de las trompetas, y dice Juan: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, versículos 6 y 7. Este primer juicio de la primera trompeta, donde aparece el fuego y el granizo, es similar a la 7ª plaga que hubo en Egipto, y citamos: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitado. Éxodo 9, 24. Esta plaga destruyó considerablemente la vida vegetal de aquel país, y lo mismo sucederá en este juicio de la primera trompeta, cuando el fuego y el granizo destruirán la tercera parte de los cultivos a nivel mundial. En el libro de Job se nos dice que Dios tiene nieve y granizo para el tiempo de este juicio. Libro de Job 38, versículos 22 y 23. Pero además del granizo también se menciona el fuego, que arrasará con montañas enteras, y podemos pensar que los incendios forestales se van a multiplicar en el mundo. El fuego es un elemento bien importante y que será utilizado para los juicios venideros. Por su parte, el apóstol Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. En ese tiempo los sobrevivientes van a pensar que Dios los estará llamando a cuentas. Ahora pasamos al juicio de la segunda trompeta, y dice Juan: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. En este juicio de la segunda trompeta se menciona una gran montaña ardiendo que cae al mar, y podemos creer que no se trata de una montaña literal, porque Juan dice que es como una montaña, y no dice que es lanzada desde el cielo, sino que es precipitada en el mar. Esta palabra precipitada quiere decir que cae con violencia, pero aún así no afectará a toda la tierra, sino solamente una tercera parte. Y aunque la Biblia no nos dice específicamente dónde va a caer esa montaña de fuego ardiendo, siempre creemos que va a causar mucho daño cuando caiga en el mar. Aquí vamos a tomar 2 opciones para indicar el lugar, y primero, que el mundo es simbolizado como un mar, que es de donde surge la bestia según Apocalipsis 13:1. La segunda opción es que puede ser el mar Mediterráneo, porque Juan no menciona los mares, sino el mar. También se puede referir al Golfo Pérsico, que es un brazo de mar en el Océano Índico y que está en las costas de Irán, en la parte sur. Este golfo es bien importante, ya que por él cruzan los barcos petroleros de oriente hacia occidente. En el año 1980 se desató una guerra entre Irak e Irán, que duró 8 años. Esta guerra fue iniciada por Irak, ya que Saddam Hussein quería posesionarse del Golfo Pérsico, pero al final no lo logró. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió a Kuwait, y en esta invasión Saddam Hussein incendió 600 pozos petroleros de los 900 que tenía Kuwait,
y las llamaradas de estos incendios se asemejaban a una gran montaña de fuego ardiendo, según las tomas que se veían en la televisión. No podríamos pensar que algo más impresionante que esto se podía presentar si los barcos petroleros fueran incendiados en alta mar en el tiempo del juicio de la segunda trompeta. Ahora pasamos a analizar el tercer juicio de esta serie, y dice el apóstol Juan: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Con la segunda trompeta vemos que el juicio es sobre el mar, pero este tercer juicio es sobre la tercera parte de los ríos. Y con respecto a la estrella cuyo nombre es Ajenjo, explicamos que el 26 de febrero de 1986 estalló un reactor nuclear en Chernobyl, capital de Ucrania, que hace frontera con Rusia. Estos reactores son más que todo depósitos de energía atómica, de la cual se fabrican las armas nucleares. El estallido de este reactor de Chernobyl produjo efectos radioactivos casi en toda Europa, principalmente en las fuentes de las aguas que quedaron contaminadas y no se podían beber, y afectaron en gran parte la agricultura y la ganadería. En los días del apóstol Juan no se conocía la palabra radiactividad, y podríamos creer que este sería el elemento que va a envenenar la tercera parte del agua potable en los días de este juicio de la tercera trompeta. Explicamos que el nombre Chernobyl es una palabra hebrea que traducida al español quiere decir ajenjo, y ese es el nombre de la estrella que cae y que amargará las aguas. Ahora pasamos al siguiente juicio y leemos: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellas, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Podíamos llamar a este juicio el tiempo de la semioscuridad, o sea que no será de día ni será de noche. Anteriormente hemos mencionado guerras entre naciones y explosiones de armas atómicas, y todo esto hará que la atmósfera se vuelva muy espesa, y posiblemente esto hará que los astros pierdan la tercera parte de su luz. Tal vez a este juicio fue que se refirió el profeta Amós, y citamos: acontecerá en aquel día que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas en el día claro. Amós capítulo 8, versículo 9. En este juicio de la cuarta trompeta, la tierra va a sufrir algunos cambios en lo que toca a la duración del día y de la noche, porque si se va a oscurecer la tercera parte de la tierra, eso quiere decir que las noches ya no serán de 12 horas, posiblemente lleguen hasta 16 horas, y por consiguiente los días serán acortados y no tendrían las 12 horas como comúnmente se conocen. El Señor Jesucristo también mencionó estos días cortos como parte de los juicios en los días de la gran tribulación, y citamos: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22. Estos escogidos que habla el Señor, se trata de los judíos que para ese tiempo estarán pasando una prueba muy dura. Y después del juicio de la cuarta trompeta, sigue diciendo el apóstol Juan que vio un ángel volando y gritando a gran voz, pero su grito no es para consolar a los desesperados pecadores, sino para anunciarles que se preparen, porque vienen 3 ayes de dolor que corresponden a la quinta, sexta y séptima trompeta. Recordemos que los juicios anteriores son sobre los árboles, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol, la luna y las estrellas. Pero los 3 ayes que faltan y que corresponden a las 3 últimas trompetas, estos juicios vienen directamente contra el hombre. Continuaremos
Y continuando con los juicios de las trompetas, vamos a analizar la número 5 y dice Juan: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 3. Aquí podemos ver a una gran cantidad de criaturas infernales como los protagonistas de este juicio. Juan dice que vio una estrella caer del cielo a la tierra. Algunos opinan que aquí no se trata de una estrella literal, sino más bien de un personaje celestial. Otros estudiosos de la profecía creen que esta estrella es Satanás, a quien se le da la llave del pozo del abismo, ya que Cristo lo vio caer del cielo como un rayo. Lucas 10, versículo 18. Pero nuestra opinión es que esta estrella no se trata de Satanás, porque a ningún criminal convicto se le puede confiar la llave de la cárcel. Lo que sí podemos creer es que esta estrella se trata de un ángel de Dios y que tiene gran autoridad, a quien se le ha confiado la llave del pozo del abismo, ya que en Apocalipsis 20, versículo 1, Juan ve no una estrella, sino un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano para prender a Satanás y lanzarlo atado al abismo por 1000 años. De esto hablaremos más adelante. Como podemos ver, aquí hay similitud en estos dos pasajes, y podíamos identificar tanto la estrella que cae del cielo de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, con el ángel que desciende con la llave del pozo del abismo de Apocalipsis 21, como el mismo personaje. Explicamos que el pozo del abismo en la Biblia inglesa se traduce como abismo sin fondo, y aclaramos que el abismo es un lugar exclusivo que sirve de cárcel para los demonios, y es considerado como un lugar muy tenebroso y que los demonios se espantan con solo mencionar ese nombre. Los que estaban en el Gadareno le rogaban al Señor que no los mandase ir al abismo. Lucas 8:31. En ese abismo es donde Satanás será lanzado atado con cadenas y ahí permanecerá por 1000 años. Apocalipsis 23. Algunas traducciones bíblicas mencionan al abismo como prisiones de oscuridad, abismos de tinieblas, cavernas tenebrosas, fosos de tinieblas, cadenas de oscuridad, cárceles tenebrosas, etc. Ahora pasamos a analizar a las trompetas que vio el apóstol Juan, a quien se le dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Por la descripción que se hace, no pueden ser langostas comunes, porque éstas atacan y arrasan principalmente con los cultivos y toda la vegetación, tal como las encontramos como una de las plagas que cayeron sobre Egipto. Es Éxodo capítulo 10 versículos 14 y 15. Pero las que aparecen en el juicio de la quinta trompeta, a estas se les prohíbe que hagan daño a la naturaleza vegetal y que dañen solamente al hombre, y todos los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Por otra parte, las langostas comunes no tienen rey, dice Proverbios 30:27. Pero estas que salen del pozo del abismo sí tienen, y el nombre de este rey en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. En el libro de Job aparece el Abadón como el nombre que tiene el infierno. Job capítulo 26 versículo 6. Sin embargo, en Apocalipsis 9:11 aparece no como un lugar de tormento, sino que es el nombre de un personaje infernal cuyo significado es destructor. Y ahora vamos a describir a las langostas que son dirigidas por este ángel del abismo. Y en primer lugar se nota que tienen entendimiento, porque pueden recibir órdenes para que no dañen a la naturaleza vegetal, sino únicamente a las personas que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Con esto nos damos cuenta que los demonios bien conocen quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Y es que los demonios no pueden tocar a un creyente que es fiel a Cristo, tal como lo dice Primera de Juan 5:18,
que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios le guarda y el maligno no le toca, salvo que sea con el permiso de Dios para someterlo a una prueba, como sucedió en el caso de Job. Libro de Job, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y volviendo a las langostas infernales, su trabajo no consistirá en matar a los hombres, sino atormentarlos por 5 meses. El aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y esto quiere decir que en este juicio los demonios van a desatar una guerra despiadada en contra de toda la raza humana, y aquí tienen que ir incluidas todas las clases sociales del mundo. Recordemos que Dios, así como no hace acepción de personas para salvar, tampoco hace acepción de personas para castigar. El juicio tiene que ser parejo, y todo esto será el fruto del rechazo que le hicieron al Señor Jesucristo cuando Él los llamaba por medio de sus predicadores al arrepentimiento. Y sigue Juan describiendo estas langostas, y dice que en sus cabezas tenían como coronas de oro. Estas coronas demuestran que serán invencibles y tendrán dominio total sobre los hombres, y ninguna fuerza física las podrá vencer. Acordémonos del primer jinete montado en caballo blanco, a quien además de un arco también se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete con esa corona es tipo del anticristo, de lo cual ya hablamos anteriormente. Apocalipsis 6:2. Las caras de las langostas eran como caras humanas. Esto demuestra que poseerán inteligencia y posiblemente se transformarán en humanoides, y la gente se espantará cuando contemple a estos seres demoníacos que son totalmente diferentes a los seres humanos. Tenían cabello como cabello de mujer. Explicamos que los demonios no son hombres ni son mujeres. Ahora que el cabello largo en un hombre es una vergüenza, dice 1 Corintios 11:14. Pero el cabello largo en una mujer es algo que la embellece, 1 Corintios 11:15. Pero cabello largo como de mujer en un demonio es algo que espanta. Sus dientes eran como dientes de leones. Esto quiere decir que la fiereza con que actuarán será como algo que nunca se ha visto. Recordemos que los demonios no usan de compasión para nadie. Sus principales objetivos son matar y destruir. Solamente tenemos que acordarnos del Gadareno. Tenían corazas también como corazas de hierro. Esto quiere decir que ningún mecanismo humano las podrá detener. Solamente podrían hacerle frente a estas corazas los que tuvieren la coraza de justicia y toda la armadura de Dios con ellos, como dice Pablo en Efesios 6, versículos 11 al 17. Pero los que tengan esta clase de armadura no estarán en la tierra para el tiempo de ese juicio, porque habremos volado mucho antes con el Señor en el arrebatamiento. Y sigue diciendo Juan que estas langostas tenían colas como de escorpiones, y también tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Por supuesto que este cuadro de las langostas demoníacas y destructoras no es nada agradable, pero la gente tendrá que soportarlas, y algunos hasta serán presa de la locura, tal como reza la sentencia divina, y citamos: y vas a enloquecer a causa de lo que verás con tus ojos. Deuteronomios 28:34. Y Juan nos dice que por causa de este juicio, los hombres buscarán la muerte, pero Dios no les va a permitir que mueran. Apocalipsis 9:6. En este tiempo Satanás está abarrotando el cine y la televisión con películas de terror, donde aparecen escenas muy espeluznantes, donde se observan macabros asesinatos, satanismo y pornografía en una forma bien exagerada. Pero explicamos que ninguna película de terror podrá superar al juicio de la quinta trompeta, porque todos sabemos que las películas solamente se ven en las pantallas, y además de eso no las ve toda la gente. Pero los juicios de Dios, todos los moradores de la tierra tendrán que sentirlos en carne viva, y aquí sí que nadie podrá escapar. El Señor dice que Él guardará a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10.
Todos deben de saber que los que desprecian a Cristo y su sacrificio que Él hizo en la cruz, tendrán que pagar un alto precio de sufrimiento y por último la condenación eterna en el lago de fuego. O como lo expresara mejor el predicador inglés Carlos Spurgeon, y citamos sus palabras: Dios los invitó a su gran banquete celestial, pero ellos le rechazaron, le despreciaron, se burlaron y le ofendieron. Ahora Dios no los va a invitar, sino que los va a arrastrar hasta el trono de su juicio para que paguen el precio de su indiferencia, porque Dios no puede ser burlado. Y así terminamos con el primer ay correspondiente al juicio de la quinta trompeta. Ahora pasamos al segundo ay, y sigue diciendo el apóstol Juan: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 9, versículos 14 y 15. Estos ángeles que son desatados, por supuesto que no son santos ángeles, sino demonios perversos, que en vez de estar en prisiones de oscuridad, como los que menciona el apóstol Pedro en su segunda epístola capítulo 2 y versículo 4, estos se encuentran atados junto al gran río Éufrates para ser usados como instrumento de juicio cuando se toque la sexta trompeta. Aquí se vislumbra un ataque bastante violento de parte de estos seres infernales en contra de la humanidad, los cuales van a realizar su macabra tarea de destrucción y muerte. Y tal parece que este juicio es la continuación del anterior, con la diferencia que en la quinta trompeta se mencionan las langostas y aquí se mencionan los caballos, pero ambos tienen poder para atormentar y matar, principalmente con las colas, que son semejantes a serpientes y como colas de escorpiones. Los caballos aparecen también con poder en sus bocas. Algunos opinan que estos 200 millones podrían ser soldados asiáticos que cruzarán hacia Occidente en poderosos tanques de guerra, disparando misiles atómicos por la boca de los cañones. Juan menciona 3 elementos que se usarán en este juicio, como ser el fuego, el humo y el azufre. Apocalipsis 9:18. Y precisamente que estos son los elementos que aparecen cuando se disparan armas atómicas: fuego, humo y azufre. Pero también no se puede descartar que sea un juicio directo en forma sobrenatural, como sucedió con la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Dios usó también estos mismos 3 elementos sin intervención humana. Génesis 19, versículos 24 al 28. Pero de cualquier forma que se lleve a cabo este juicio, los sobrevivientes ni aún así se van a arrepentir de toda su maldad, ni dejarán de adorar a los demonios y toda clase de imágenes religiosas, y por otra parte la violencia se aumentará y continuarán los homicidios, las hechicerías, las fornicaciones y los asaltos a mano armada. La mente de los hombres para ese tiempo estará tan cegada que no podrán entender que la terrible situación por la que van a pasar será el producto de lo que ellos mismos han sembrado, ya que todo aquel que le da la espalda a Dios, su futuro ya está marcado por la misma palabra, y es que será sometido a juicio. Entendemos que el pecado es el que ha arruinado a esta pobre humanidad. Y si hoy la situación en el mundo es bastante dura, ¿cómo será entonces, nos preguntamos, cuando esos 4 demonios que están atados junto al gran río Éufrates sean sueltos y provoquen el segundo ay a todos los moradores de la tierra? Continuaremos. Y siguiendo con el estudio de Apocalipsis, ahora entramos al capítulo 10, que dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, con el arco iris sobre su cabeza,
y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Apocalipsis 10:13. Hemos podido notar que las revelaciones anteriores, Juan las describe estando en el cielo, en el Espíritu. Pero ya en este capítulo 10, pareciera que el apóstol ha regresado en el Espíritu, y desde Patmos recibe las siguientes revelaciones, ya que el capítulo 10 comienza diciendo: vi descender del cielo, dando a entender que él se encuentra en la tierra. Y lo primero que Juan ve es que el ángel pone un pie en el mar y otro en la tierra, y con su mano en alto hace un juramento y proclama que el tiempo ya no será más. Algunos piensan que este ángel tiene que ser el Señor Jesucristo, porque viene rodeado de un arco iris sobre su cabeza, y este arco corresponde únicamente a Dios, ya que aparece por primera vez como una señal del pacto que Dios hizo con Noé, de que no iba a mandar más diluvios sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 13. También encontramos en el ángel que ve Juan, que su rostro era como el sol, y esta es la misma descripción con que el Señor Jesucristo es presentado en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:16. Y lo mismo sucede con los pies, que son como columnas de fuego. Y en su mano tenía un librito abierto, el cual no puede ser el libro de los juicios, que aparece en el capítulo 5, porque al llegar a este capítulo 10 ya los juicios de los sellos han pasado. Tampoco puede ser el libro de la vida, porque éste aparecerá hasta el día del juicio final, según Apocalipsis 20:12. Creemos que este librito es la escritura de Dios, y el hecho de que venga abierto significa que es la palabra de Dios la que hace juicios sobre los pecadores, tal como lo dice el Señor, que todo aquel que lo rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que habló, esa le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Y el hecho de que el ángel ponga un pie en el mar y otro en la tierra, significa que el Señor estará tomando posesión de lo que legalmente le pertenece. Satanás le ha hecho creer a los hombres, principalmente a los que tienen dominio sobre las naciones, que ellos son los dueños del mundo, y no se dan cuenta que desnudos entraron y desnudos partirán. Eclesiastés 5:15. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Salmo 24, versículos 1 y 2. Luego dice Juan que el ángel clamó a gran voz, como ruge un león. En algunas partes de la Biblia se compara la voz de Dios con el rugido de un león. Jeremías dice que Jehová rugirá desde lo alto, y desde su santa morada dará su voz. Jeremías 25:30. Por su parte el profeta Joel dice: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Joel 3:16. Ahora, con respecto a las voces de los 7 truenos, no podemos explicar nada, porque una voz del cielo le dice a Juan que no escriban lo que hablaron los 7 truenos. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomios 29:29 y Libro de los Hechos 1:7. Luego dice Juan que el ángel levantó su mano al cielo. Apocalipsis 10:5. Levantar las manos al cielo significa victoria, tal como sucedió cuando Israel se enfrentó a Amalek, que la batalla fue ganada porque Moisés mantuvo sus manos en alto. Éxodo 17, versículo 11. Por eso, cuando se ora, hay que levantar las manos, porque esto es señal de victoria. Y además de eso, también es doctrina bíblica. 1 Timoteo 2:8. Ahora que cuando se levanta solamente una mano, esto significa juramento. En los países americanos, cuando un empleado de alto rango va a ocupar su puesto, se le hace jurar levantando una mano. Y lo mismo sucede con el ángel que levanta una mano para hacer un juramento de que el tiempo ha llegado a su final. Apocalipsis 16. En el mundo se conoce un dicho que dice que hay más tiempo que vida, pero eso es incorrecto, porque la vida para el que está en Cristo es eterna, pero el tiempo tiene un final. Por eso Pablo dice que hay que aprovechar bien el tiempo. Efesios 5:16.
Por eso invitamos a los que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que lo hagan ahora que hay tiempo. O como lo dice Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Explicamos que la visión del ángel con el librito es la misma que tuvo Daniel cuando vio al varón vestido de lino y anunciando que desde ese momento quedan 3 años y medio de gran tribulación, culminando con la segunda venida de Cristo a la tierra. Daniel 12:7. Y volviendo al Apocalipsis, una voz del cielo le ordena a Juan que se acerque al ángel y que tome el librito que tiene en su mano. Juan obedece y el ángel le dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tal como dijo el ángel, así sucedió, que cuando comió el librito fue dulce a la boca, pero después le amargó el vientre. Esta misma visión le sucedió al profeta Ezequiel cuando se le dijo que comiera un rollo escrito por dentro y por fuera, y que contenía endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel 2, versículos 9 y 10, y Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3. Lo que comió Ezequiel y Juan fue la palabra de Dios, la cual es dulce para los que aman al Señor. Salmo 119, versículo 103. Ahora, para los creyentes perezosos, la palabra es dura. Juan 6:60. Y para los impíos y pecadores, la palabra les será amarga. Sofonías 1:14. Y para terminar con este capítulo 10 de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una orden de parte del ángel y le dice que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 10, versículo 11. Esto de predicar de nuevo significa que Dios va a extender su misericordia en medio de la gran tribulación para todos los que quieran salvarse, porque al llegar a este pasaje que estamos estudiando, a la bestia no se le ha permitido poner su marca mortal, porque eso va a ocurrir cuando entremos al capítulo 13. Y con respecto a la orden de profetizar sobre muchos pueblos, aquí la palabra pueblo significa predicar a todas las culturas. Sobre naciones significa a todas las razas. Sobre toda lengua significa predicar en todos los idiomas y dialectos. Sobre reyes significa predicarle a todos los gobernantes del mundo sin excepción, porque estos también tienen que ser evangelizados y para su propio bien les conviene que atiendan el mensaje de Dios, porque de lo contrario, el Señor Jesucristo los va a golpear fuertemente con vara de hierro y como vasija de alfarero los hará pedazos cuando haga su entrada triunfal en su segunda venida, dice el Salmo capítulo 2, versículo 9. Recordemos que Dios ama, pero cuando se trata de castigar, la Biblia dice que es cosa horrible caer en sus manos. Hebreos 10:31. A continuación, pasamos al capítulo 11 con 3 temas importantes: la construcción del templo, los 2 testigos y el toque de la 7ª trompeta. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, que dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Explicamos que la caña es una medida de longitud que hoy no se usa, pero tiene un equivalente a 3 metros. Y con respecto a la visión, pareciera que fue la misma que tuvo el profeta Ezequiel, según se narra en los capítulos 40 al 43 de su libro, ya que aquí se habla de las dimensiones y la forma de construcción del templo en Jerusalén. Y creemos que este será un templo que se construirá en el futuro, porque para el tiempo de la visión de Ezequiel, el templo de Salomón ya había sido destruido por Nabucodonosor. Después de los 70 años de cautividad en Babilonia, se construyó el segundo templo, el cual fue profanado y dañado en su construcción muchas veces, principalmente por el rey sirio Antíoco Epífanes, a quien Judas Macabeo le hizo la guerra y lo expulsó de Jerusalén. Cuando entramos al Nuevo Testamento encontramos este mismo templo, que había sido reconstruido por los judíos con la ayuda de Herodes, y este trabajo de reconstrucción había durado 46 años, Juan 2:20.
Este segundo templo fue destruido por Tito, el general romano, en el año 70 de la era cristiana. Y ahora hablaremos del tercer templo, que será el que profanará la bestia, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. Pero como ya todos tenemos conocimiento que en la actualidad Jerusalén no tiene templo, pero los judíos ortodoxos desde hace años están empeñados en construir uno. Nada más que hay un problema, y es que donde se piensa construir el templo de los judíos, ese lugar está ocupado por un templo musulmán que pertenece a los árabes. Y este templo pagano es conocido como la Mezquita de Omar y también la Cúpula de la Roca, y es muy venerado por los musulmanes. Ahora pensemos en la reacción que tendrían los árabes si los judíos se proponen construir su templo en el mismo lugar donde los árabes tienen el de ellos. Esto quiere decir que el templo pagano sería derribado, y todo es posible si está dentro de los planes de Dios. Creemos que este tercer templo será construido antes o inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, ya que el profeta Malaquías habla que el Señor vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis. Malaquías 3, versículos 1 y 2. Este pasaje no se puede interpretar como la primera venida de Cristo, porque en ese tiempo los judíos no lo buscaron, ni tampoco desearon su presencia. El pasaje se refiere a su segunda venida, que será cuando los judíos lo verán y se lamentarán, pero se salvarán. Zacarías 12:10. Ahora que este templo será profanado, tal como el Señor mismo lo hace ver, cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Mateo 24:15. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en la apertura del primer sello, expusimos la entrada del anticristo en el escenario mundial, pero como un falso mensajero de paz, ganándose la confianza del mundo entero. Pero al entrar al capítulo 11, vemos los primeros indicios de su verdadero carácter, ya que profanará el templo y se hará pasar por Dios. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y después se levantará contra los 2 testigos y los matará en la plaza central de Jerusalén. Y de estos 2 testigos hablaremos ampliamente en nuestro tercer volumen de este estudio sobre Apocalipsis.